Hoy tenemos el honor de presentar al doctor Carlos Alberto Cañas Dávila. Él es médico cirujano egresado de la Universidad de Caldas, especialista en medicina interna de la Universidad de Caldas, especialista en reumatología de la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente es médico internista y reumatólogo de la Fundación Valle del Lilí en Cali. Es director del Centro de Investigación en Reumatología, Autoinmunidad y Medicina Translacional de la Universidad ICESI de Cali. Es coordinador del posgrado de reumatología de la Universidad ICESI de Cali. Es coautor del libro Serpientes Venenosas, Lecciones Aprendidas desde Colombia, del año 2016, editado en la ciudad de Cali. Él tiene múltiples publicaciones en revistas indexadas en áreas diferentes al ofidismo 126 y en áreas relacionadas con el ofidismo 13 publicaciones indexadas. Entonces es una persona ampliamente conocedora del tema y nos da mucho honor y tenemos mucha alegría de que comparta con nosotros esta conferencia sobre tema tan apasionante. Bienvenido, doctor Cañas, y adelante. No, muchísimas gracias por la invitación, sobre todo tener contacto con compañeros, amigos, tener contacto con la Academia de Manizales, recordar la Universidad de Caldas, el hospital. No, me siento muy contento, muy complacido, sobre todo hablar de un tema que desde el rural se me pegó y creo que ya no se me va a despegar. Es un tema que paralelamente he manejado junto con la reumatología y la medicina interna. Y incluso pues en las últimas etapas, ya en investigación más, digamos, translacional, con investigación en laboratorio, cultivos celulares, he involucrado obviamente el tema de las serpientes y de los venenos. Las fuentes, pues vamos a hablar de historia. Voy a rápidamente comentar la fuente de este trabajo. Son colecciones personales de revistas, artículos. En nuestro tiempo, obviamente, muchas fotocopias. Cuando estuve en Bogotá, en Biblioteca Luis Ángel Arango, Universidad de La Salle, ya me prestaron mucha información, artículos antiguos en la Universidad del Rosario, en la Universidad Nacional de Colombia, Instituto Nacional de Salud. Últimamente, pues, consultar archivos digitales de universidades, fundaciones, instituciones relacionadas con estos temas. La biblioteca de Lucía Jaramillo Dolarte es una amiga de Pereira, no sé si han leído sus libros sobre todo de aves, tiene una trayectoria grande en fotografía y compartimos el mismo tema de las aves, y ella tiene una biblioteca impresionante de libros antiguos, de incunables, y me ha facilitado muchísimos de esos libros. Muchas de las ilustraciones que van a ver aquí, pues ella me las ha facilitado a través del tiempo. Un agradecimiento grande siempre con ella. El escrito es de Rodrigo Ángel Mejía, que es la persona que en Medellín, en la Universidad de Antioquia, empezó a escribir literatura lo más científicamente posible, las aproximaciones más importantes hacia los años 80 del siglo pasado, y son muy importantes porque tienen mucha documentación histórica. Obviamente en estas épocas, publicaciones indexadas, estamos hablando de temas médicos, utilizando pues PubMed, Lilacs, registros gráficos y trabajos personales. Pues me ha gustado la fotografía y siempre he fotografiado serpientes y he fotografiado muchos pacientes con accidentes ofídicos, con estos envenenamientos, y voy a compartirles algunos. Eso es. La serpiente es un animal que el hombre universalmente respeta y teme, secretamente ama e intensamente odia. Es un animal que desde el ser humano pues se desarrolló en la tierra, ha tenido contacto con él, y no solo tenerle miedo por el accidente que puede provocar, sino que también alrededor de él hay muchos mitos, leyendas, hay odios y amores con las serpientes.
Contenido de esta charla, voy a hacer una leve introducción sobre las serpientes de Colombia y su relación con el hombre prehistórico. Después la época de la conquista, la colonia española, los aportes que hicieron de lo que vieron acá cuando llegaron los españoles, principalmente. En el siglo XVIII, la época de la Ilustración en Francia, ya empezó un movimiento científico más coherente. En el siglo XIX fue el siglo de las grandes colecciones. Por acá vinieron personajes de todo el mundo, de todas las universidades del mundo grandes, a hacer recolección de muestras de muchas aves, de muchas plantas. Y esas colecciones están en los mejores museos del mundo, los más grandes, el de Londres, el de la Real Sociedad de Londres, el Smithsonian, en fin, el de Viena. El siglo XX, grandes aportes científicos, pues todos conocemos qué ha sido el siglo XX, y sobre todo desde principios del siglo el desarrollo de antivenenos. Y algo hablaré de las últimas décadas y cómo no voy a hablar del caso clínico histórico, que el doctor Bernardo Campo describió muy bien en la revista de anestesiología, un poquito de fotografías para finalizar un poema. Hace 4.600 millones de años esto era un planeta encendido, totalmente caliente, y se estructuró como tal. Hace 4.000 años arrancó la vida, de lo que se puede calcular. Hace 400 millones de años fue el origen de los anfibios. Era un mar primordial donde se empezaron a desarrollar pues desde protozoarios a metazoarios y peces ya algo más sofisticados, se desarrollaron formas de insectos que fueron los que salieron fuera del mar y se desarrollaron plantas fuera del mar. En el mar estuvo muchas animales de características de un lagarto, de peces. Posteriormente fueron desarrollando aletas especializadas, desarrollaron patas y lograron salir a conquistar la tierra, a conseguir alimentos, etc. Más o menos se calcula 400 millones de años del origen de esos anfibios a partir de peces con aletas. Hace 300 millones de años el fósil más antiguo de un reptil, el Inopus, y hace alrededor de 200 millones de años, o sea, a principios del Jurásico, se desarrollaron las serpientes. Que si recuerdan, pues la Tierra estaba, era un gran continente, la Pangea, que se empezó a separar hace más o menos 175 millones de años. Acá, esto está muy pequeñito, aquí se empezó a separar América de África. En ese momento lo que ya estaban las serpientes estructuradas, fueron evolucionando a formas más complejas y allí formas de simios, digámoslo así, también se separaron. En el nuevo continente pues quedaron los platirrinos y en África los catarrinos, que de ahí se empezó a desarrollar los antropoides y llegando al humano. En América no se desarrolló el humano. Aquí quedaron serpientes, quedaron estas formas de simios y solamente hace 12.000 años, más o menos, el hombre cruzó el estrecho de Bering en la última era glacial y lo ya conquistó por primera vez el nuevo continente. En el 2009 se hizo la descripción de unas vértebras que fueron en Cerrejón. Encontraron allí una serpiente muy gigante, tal vez era la segunda serpiente más grande del mundo en la época de mucho verano. Eran paquitérmicos o equilotérmicos que no controlaban la temperatura, pero como hubo esas temperaturas tan altas en La Guajira, seguramente pudieron desarrollarse estos animales enormes. Y en América, pues, se han descrito también formas de otros animales, incluyendo mamíferos. El hombre, como comenté, apareció en el África hace 200.000 años, atravesó el estrecho de Bering hace 14.000 años y se estableció en lo que es Colombia alrededor de 12.000 años. El hombre volvió y se juntó con el hombre, el Homo sapiens se juntó con un hombre que había desarrollado una cultura distinta en Europa, en Asia, en África, obviamente Egipto, y esas culturas
se empezaron a encontrarse. Les recomiendo este libro de Peter Watson, La Gran Divergencia, donde se habla de esta forma como los humanos se volvieron a unir. Aquí no se desarrolló realmente la escritura ya venía con los españoles, y ellos empezaron a describir lo que veían acá. Describieron como los cativos del Chocó, hablaban de una culebra jepá, que era toda la parte mitológica, el origen del agua y del río San Juan, tribus amazónicas, donde se hablaba de que la madre agua, el río Amazonas, había nacido de una serpiente. Todos recordamos el mito de Bachué, de los chichas, una diosa que sale con un niño pequeño de una laguna. El niño crece, se reproduce, se crea el ser humano, se expande por todas partes, y ellos ya viejos vuelven a la laguna, desaparecen en forma de serpiente. En muchos cuentos, en muchos relatos mitológicos, pues la serpiente está incluida, incluso en Colombia, y hay muchos y muchos. Solamente trae esos como para ilustrarlos de cómo la serpiente se involucró en mitos y en leyendas. El arte, el arte rupestre del Guaviare, ahí rupestres con pinturas, con pinturas sobre rocas, dibujaban, tal vez ahí donde se habla del arte rupestre. Y otro de los petroglifos, donde realmente hicieron un tallado sobre la piedra. Estos que estoy mostrando allí son de las orillas del río Orinoco, del lado venezolano, donde se ve pues cómo hacían la ilustración de una serpiente. La cerámica tairona, la cultura san agustina, las esculturas de San Agustín hace 1500 años, y la orfebrería, pues, que nos enorgullece, sobre todo la muisca, con las formas espectaculares de manejar el oro, también hacen referencia de la serpiente. La conquista. Vinieron los conquistadores y empezaron a llevar relatos a los españoles, a España, a sus reyes, y eran escrituras histórico-literarias. O sea, esto es una literatura científica, pero entre comillas muy unida a la literatura y muy unida a muchos mitos que todavía se tenían sobre las serpientes, y de eso hay muchos relatos. Pero esta literatura tuvo muchos filtros, sobre todo filtros religiosos, filtros de los mismos monarcas españoles. Entonces esto pues esta literatura tuvo mucha influencia cultural, religiosa, política de Europa de la época. Eso se llamaron crónicas de Indias. Una de las crónicas de Indias, muchos venían aquí a mirar minerales, mirar plantas, recursos naturales que se pudieran comercializar en Europa, pero ya empiezan también a interesarse qué es lo que están viendo ahí. Y fue Gonzalo Fernández de Oviedo, los escritos más antiguos, digamos, con más aproximaciones científicas. Él estuvo con Pedrarias Dávila en el Darién, permaneció en Colombia 22 años, y su obra más conocida fue De la historia natural de las Indias. Dice así en una parte: unas culebras delgadas y luengas de 7 u 8 pies he visto yo en la tierra firme, las cuales son tan coloradas que de noche parecen una brasa viva y de día son casi tan coloradas como sangre. Entonces ahí se ve lo mitológico del cuento, muy alejado de una visión totalmente fuera de las emociones, digámoslo así, o de un relato, y lo transmitían así. Asas ponzoñosas, pero no tanto como las víboras. Hay otras más delgadas, cortas y negras, y estas salen de los ríos y andan en ellos y por tierra cuando quieren, y son asimismo harto ponzoñosas. Otras culebras son pardas y son mayores que las víboras y son nocivas y ponzoñosas. Yuana es una manera de sierpe de 4 pies, muy espantosa de ver y muy buena de comer. Entonces ahí pues se dan cuenta que aquí los indígenas lo consumían, etc. Hay libros que trataron sobre lo que se llama la arquitectura vernácula, la arquitectura que se acomoda a las necesidades del entorno. Ahí pueden ver pues cómo hacían las hamacas, el fuego, hacían
formas de viviendas para alejarse de muchas plagas, muchas para ellos animales que podían ser perjudiciales, incluyendo la serpiente. Entonces construyeron estas viviendas a partir de eso. Viene el descubrimiento del río Amazonas, por Francisco Orellana, en 1541, ya salió de Quito y fue y buscó el origen del río y lo recorrió en un año, lo recorrió todo y llegó pues a las Islas Margarita, ya terminó esa expedición. Curiosamente, si ven esta gráfica, ellos construían sus barcos en el río, se les acababa el barco y más adelante aquí construyeron el Victoria y hicieron todas estas descripciones y vieron que el río tenía muchos meandros y se parecía a una serpiente. Y las primeras personas que hicieron mapas como el de Diogo Comem era prácticamente hacer referencia a una serpiente. Y ustedes conocen las obras de William Ospina, la trilogía, donde se habla de esa conquista del Amazonas, incluso él habla de las serpientes sin ojos. Tal vez el billete de 10,000 pesos que tenemos en el momento, pues está motivado por estas leyendas. Ahí está el río, que era una gran anaconda, creador del inframundo y del mundo exterior, una conexión entre lo vivo y lo oscuro. Posteriormente vinieron misioneros españoles, jesuitas, franciscanos, agustinos, que narraron sus experiencias. Pues hablaban de la paz. Estos también tuvieron ya no solamente venir a hacer su labor misionera, sino también algunos de ellos tenían un carácter más científico, estudiaron las lenguas aborígenes, obviamente para transmitir la religión, pero hicieron descripciones geográficas de flora y fauna, y cada año que iba pasando se iban estructurando sacerdotes, de estos sacerdotes que tenían más interés en la naturaleza y hacer sus descripciones. Uno de ellos es Joseph Gumila, en el Orinoco Ilustrado, 1741, cuando ya empieza para nosotros, pues que entendemos pues, más o menos cómo se estructuran estas serpientes, cuáles son, cómo las llamaban, pues más o menos puede decir uno que el macaurel era el Botrus atrox, la cascabel, pues la distinción era muy fácil porque tenía su cascabel en la cola, que no habían serpientes europeas con esta característica. Eso llamó muchísimo la atención. Y obviamente hizo descripciones de los contras. Para esa época, los contras que más se utilizaban eran dependientes de unos menjurjes, digámoslo así, que hacían con el guac. No solo lo utilizaban como repelente, sino que lo consumían y muchas veces hacían emplastos con esta planta. Eso, pues, esto lo estudió José Celestino Mutis muy bien en Mariquita, a ver si hizo la descripción de la planta y después ya se empezó a buscar cuál era el fundamento científico. Bosmaer hizo parte de la compañía holandesa de las Indias Orientales. Estas compañías holandesas conquistaron América básicamente para buscar recursos. Sin embargo, dentro de esta gente que venía en esos barcos, habían algunos que tenían aficiones artísticas, pseudocientíficas, más bien para esa época. Sin embargo, este libro donde sale el grabado de esta cascabel, que es espectacularmente hermoso, lo tiene Lucía Jaramillo y me lo facilitó. Entonces, pues ahí se los comparto. El siglo XVIII es la época de la Ilustración, se separa un poco ya ese influjo de la Iglesia y el Estado, se empieza a ver un poco los seres vivos de otra manera, con una base más sólida que todo, pues fue dirigiéndose ya hacia 1850 con las publicaciones de Darwin de la teoría de la evolución y dos personajes fueron demasiado importantes. Carl Linneo, que fue el que empezó a hacer la clasificación de los animales que se conocían en esa época. Él era sueco y su contraparte francesa era Georges-Louis Buffon. Perdón, ahí me equivoqué, este es francés. Ambos escribieron libros bellísimos donde hacen referencia y tratando de hacer una clasificación de los seres vivos. Linneo pues fue el que tuvo ese éxito rotundo, poco se ha modificado realmente.
donde las especies se clasifican en reinos, clases, orden, familia, género, especie. Después las formas taxonómicas se fueron volviendo más complejas. Para la época de Linneo, ahí están la cantidad de animales que describió. En cuanto a los reptiles, describieron 200 en esa época, 1700. En este momento se catalogan 8.240 y serpientes, más o menos unas 3.400 en el mundo, 356 en Colombia. Este libro acaba de salir de Jason Roberts, excelente, es el que escribió Origen, el otro libro. Este es Todos los seres vivos y habla de la historia de Linneo y de Buffon. Se lo recomiendo. Como les dije, José Celestino Mutis, ya en 1700, finales de 1700, hace la expedición botánica, estuvo en Mariquita y describió y buscó el guaco y estas ilustraciones bellísimas que son de Francisco Javier Matiz, pues fue parte de esa expedición. A finales del siglo XVIII, perdón, del siglo XVII, 1800, inicios de 1800, antes de que se buscara la independencia, en Colombia ya había toda una explosión cultural de los criollos que ya se habían formado incluso en Europa, ya tenían un criterio, ya había pasado Humboldt, Fabio Caldas, José Celestino Mutis, todos esos personajes ya empezamos a tener como un pensamiento mucho más científico con un criterio político, y de ahí surgió prácticamente ya la idea de Bolívar de hacer toda la campaña libertadora. Alejandro von Humboldt estuvo en Colombia en ese viaje, en el libro que escribió, Viajes de las regiones equinocciales, revisando, hace referencia a las serpientes del Valle del Magdalena. En esa época hizo las descripciones de los boídeos, hizo descripciones de víboras, y la gran cantidad de esos animales que habían, sobre todo en el Orinoco. Él estuvo en Bogotá, se relacionó ahí con Sabio Caldas, después ya sale por Guayaquil, y en todas las cordilleras hizo referencia a las serpientes. Son literatura muy, muy bella, pues, y con un carácter de una visión, como les decía, más científica. Pero este personaje sí llama mucho la atención, Jorge Tadeo Lozano. Él fue mártir de la independencia también, por sus ideas, fue de los que pensaba, estuvo en la expedición botánica y tenía esas ideas de independencia. Y él se entusiasmó por una época en las serpientes, y aquí rápidamente traigo las recomendaciones que dio en su momento en un estudio, en un escrito que hizo sobre serpientes. Uno recomendaba a los científicos estudiar la anatomía de las serpientes para definir cuáles eran las venenosas, al saber que si existían en ella bolsas acumuladoras de veneno y de colmillos huecos. Esto es impresionante para esa época. Experimentar la actividad del efecto de sus venenos utilizando animales de distintos tamaños y clases. Eso es lo que se está haciendo ahora. Conocidos los efectos de cada veneno, ensayar si pueden introducirse en la medicina para el tratamiento de enfermedades. Esto es de lo más, digamos, de las cosas que más se buscan en este momento, medicamentos para el cáncer, disintegrinas, etcétera. Evaluar el efecto de retirar el aparato venenoso. ¿Para qué servía ese aparato venenoso? En fin, lo que él sugería es lo que se está precisamente haciendo en este momento. El último lo voy a leer: averiguar si la naturaleza dio a la culebra el veneno únicamente para defenderse y matar a su enemigo, o si, como yo lo sospecho, es un suplemento para ayudarle a digerir los alimentos en lugar de masticación, que no pueden practicar por la estructura de sus dientes que lo impiden. El veneno de las víboras está hecho primero para inmovilizar la presa. Las víboras son muy frágiles. Ellas inyectan un veneno donde rápidamente se paraliza la presa. Vienen neurotoxinas, alteraciones de la placa neuromuscular, alteraciones de la coagulación, hipotensión. La presa muere y empieza un proceso digestivo. La naturaleza abocó en las serpientes, en esa glándula parótida especializada, todas las enzimas, como si fueran enzimas hepáticas, pancreáticas, y empiezan un proceso
de digestión externa. Allí pues cuando van a pasarle después de 40 minutos, una hora, una víbora ya tiene prácticamente su presa digerida. Cuando nosotros, el humano se pone en contacto con una serpiente y trata no es su presa por tamaño, etcétera, pero en defensa inyecta el veneno y nos produce exactamente todo eso. Todos estos efectos biológicos, son alrededor de 25 efectos biológicos, que en este momento pues son motivo de estudio. Siglo XIX, como ya les había comentado, es el siglo de las grandes colecciones. Aquí vinieron de científicos de Francia, de Estados Unidos, de Europa, de Inglaterra, sobre todo ellos, y vinieron y se llevaron cantidades de muestras de todo, aves, serpientes, incluso esos museos lo siguen estudiando. Estos fueron personajes que vinieron, franceses, ingleses, españoles, y fueron conquistando las áreas que no estaban exploradas y fueron llenando pues los museos de todas estas muestras. Todas esas muestras eran catalogadas y posteriormente sirvieron para clasificar mejor las serpientes. Bueno, esto tiene poca importancia. En 1861 vino un médico por acá, Charles Saffrey, y seguía con ese concepto como fantástico. Y miren las ilustraciones de los libros, que llama la atención porque para esa época ya, ya los biólogos estudiaban como con más seriedad el asunto. Evaristo García Piedrahíta, ese es el chacho de la época de nosotros. Ese fue un médico vallecaucano que estudió el plátano, era nutriciólogo, era comerciante, investigador, le gustaba mucho la cocina, hizo las descripciones para los europeos de cómo se hacía, por ejemplo, un sancocho. Eso me llamó la atención. Yo tengo esos libros porque los descendientes, los bisnietos o bisnietas, ya viejas también, muchas de esas, pues, esa familia yo la veo como médico, y me han facilitado libros y me han dado los avales para publicar lo que este señor hizo. Fue cofundador de la Sociedad de Medicina y Ciencias Naturales de Bogotá. En fin, el caso es que él escribió un libro sobre las serpientes que se llamaba Los ofidios venenosos del Cauca, publicado en París en 1896. Él se hizo la traducción en francés, y este personaje, Alfonso Laveran, que ustedes lo recuerdan como miembro de la Academia de Medicina de París, fue premio Nobel de Medicina y fue el que estudió las causas de la malaria y la tripanosomiasis. Entonces, esa persona tan importante, que trabajó también en el Instituto Pasteur, escribió que fue la obra más completa y más extensa en lengua francesa o en lengua extranjera que haya aparecido hasta hoy sobre los animales venenosos. Realmente es un compendio científico impresionante. Este es el libro. Estas son las descripciones. Esta es una serpiente que él describió en la cordillera occidental, que es el Botrus puntatus. Pues dentro de los trabajos que hemos hecho nosotros es tratar de describir con cada de estos víboras que nos llegan a hacer la descripción más precisa de los aspectos del envenenamiento, y en estos artículos pues hemos ilustrado con estos dibujos de Evaristo García. Acá está cuando hicimos la descripción del envenenamiento del Botrus puntatus, y esta belleza pues de la Botrytis legeli, que es la serpiente de pestaña, que es prensil, es de hábitos arborícolas, y él la describe, mejor dicho, con esta gráfica que él hace aquí, la describe exactamente cómo son sus hábitos y cómo ataca. Bullinger estuvo en Colombia. Este es un tipo políglota, violinista, un genio, y estuvo por América muy corto tiempo, pero él se dedicó fue más que todo a revisar el Museo Real, Museo de Londres, donde hace un catálogo de las serpientes de Colombia. Más o menos describió unas 120 serpientes. En este momento, como les comenté, son 256.
O sea, de 1896 acá se han descrito el doble de las especies de nosotros. El siglo XX, pues ya vienen una grande de aportes científicos. Los pioneros ya como médicos que describieron el envenenamiento por víboras lo hicieron los países. Eso lo describieron en los anales de la Academia de Medicina de Medellín. Ahí traigo un facsímil. José Vicente Restrepo hace la primera descripción de cómo era un mordido por venenas desde el punto de vista médico de esa época. Andrés Posada Arango empezó a hacer también clasificaciones, muy poco científico, porque, bueno, pero hay un aporte interesante ahí. Y realmente el padre de la medicina de Antioquia, que fue Manuel Uribe Ángel, empieza a trabajar con los posibles antídotos y él empieza a preocuparse y empieza a llamar la atención de porque ya en Europa estaban haciendo sueros antiofídicos basándose en equinos y estaban neutralizando en animales de experimentación envenenamiento por cobras, serpientes de África, serpientes de la India, de Asia, y ya lo estudiaban en París con los antivenenos desarrollados en equinos. Aquí están los dos trabajos, uno de 1859, donde ya se había hecho suero antiofídico por Calmette, que fue el que escribió el BCG, y ya los primeros casos publicados donde se utilizó el suero antiofídico, que fue en 1879 con éxito. Ya para 1931 yo tengo estos boletines originales de Afradio do Amaral, donde ya se hacen recomendaciones de cómo se deben preparar y estandarizar para todo el mundo, que cada país o cada región hiciera venenos antiofídicos para sus serpientes. El siglo XX también otros aportes, esto se siguió estudiando. Dunn estuvo en Colombia, clasificó más serpientes, y el laboratorio precursor del Instituto Nacional de Salud fue inicialmente privado, era lo estructuraron los doctores Bernardo Samper y Jorge Martínez, se llamaba Laboratorio Samper Martínez, que después se convirtió en el Instituto Nacional de Salud y se pudo desarrollar por primera vez, basado en el serpentario de arnero y de caballos que estaban allí, donde tomaban pues las muestras e inoculaban a los caballos y generaron el suero antiofídico para las serpientes nuestras. El polivalente para las víboras y obviamente el monovalente coral o anticoral. Más aportes más cercanos, la segunda mitad del siglo XX. César Gómez Villegas, un médico de Medellín, estuvo en Harvard, aprendió a hacer biológicos porque hacían antirrábicos, hacían antitetánica y se involucró en los sueros antiofídicos y ese laboratorio aún produce. Sus descendientes han mantenido este laboratorio en Bogotá, que es el laboratorio Probiol. Estos sueros yo los he utilizado mucho. Sobre todo el anticoral es buenísimo. Bueno. Y hablaba de Dunn, de Emmett Dunn, hizo descripción de todo lo que era herpetólogo, se estudió reptiles, anfibios, y estas fueron descripciones que fueron publicadas en la revista Caldacia, ya hace un resumen espectacular de lo que se conocía hasta 1944, literatura en español. Llegamos a dos personajes demasiado importantes, que es los padres Apolinar María y Nicéforo María, de La Salle en Bogotá, uno bogotano y el otro francés, que hicieron aportes importantísimos, describieron algo así como 30 serpientes nuevas, y ellos tuvieron una relación estrecha con el Smithsonian. Aquí están pues con Wedmore, que fue el presidente de esa fundación, y llevaron muestras a Estados Unidos, ya las catalogaron y todo se fue ampliando el conocimiento y la clasificación de las serpientes colombianas. Federico Meden, un enamorado de Colombia, pues expulsado después de la Revolución Rusa, había nacido en Riga, en Letonia, y se ubicó en Colombia con un tipo supremamente inquieto. Fue profesor de la Universidad Nacional, también trabajó con la Universidad del Rosario,
por la Universidad de los Andes, él se estableció en Villavicencio, hizo descripciones de reptiles y de muchas serpientes, incluso que llevan el nombre de él. Esta publicación es impresionantemente completa, de 1968, el desarrollo de la herpetología en Colombia. Smith estudió las corales en Colombia, fue el curador del Museo de Chicago y murió como ojivive, curiosamente. Les llegó una serpiente de alguien que traficó con eso, una serpiente surafricana. Esta, el Disfolius tipus, es una serpiente con un veneno hemolítico y que altera la coagulación, hemorrágico, y se hizo morder ahí por ingenuo, quién sabe qué le pasó, o creyó que era un culebrido y murió desangrado, pues el hombre. Es una historia, lo recuerdo porque fue una persona demasiado importante. La diapositiva anterior mostré las descripciones que él hizo sobre las serpientes corales de Colombia y del canal de Panamá, de ubicó más que todo allá. Afradio do Amaral. En esto, el crack de la ofidiología en su momento, ayudó a desarrollar con Vital Brasil el Instituto Butantan, fue su director, se lo llevaron los gringos, estuvo en Harvard, ha hecho su doctorado y empezó a trabajar en sueros antiofídicos desde la Florida. Trabajó mucho con los hermanos Apolinar y Nicéforo María, ayudó a clasificar más serpientes, tuvo una publicación bellísima que es el boletín de antivenenos del Instituto de América. Yo tengo, como les dije, es una obra espectacular. Estos son fotos de ese libro. Y estudió mucho los ofidios de Colombia y le dio una clasificación para la época ya de 120 especies, ya con Nicéforo María llegaron como a 150. Las últimas décadas, estamos en las 7:43, bueno, no quiero prolongarme mucho porque se fatigan con esto. Las últimas décadas, ¿qué se ha hecho? Caracterización clínica de los venenos, se han hecho estudios de los venenos que se llama venómica, la proteómica de los venenos se llama venómica, estudios de antivenenos, tanto en el laboratorio como en animales de experimentación, se llama antivenómica. Hoy en día pues estamos en la era del docking y de la estructura tridimensional y el computador prácticamente saca cómo se puede construir un antiveneno y hacerlo en levaduras y parece pues que esto va a ser el futuro de neutralizar el efecto de los venenos y empezar a despedirse de los sueros producidos en equinos, que en este momento eso es lo que tenemos. Etnobotánica, basarse qué es lo que los indígenas aplican, consumen, se ponen en emplastos, qué plantas son y si es que realmente tienen un efecto, pero yo creo que esta parte ha sido frustrante. Y lo otro muy importante, que lo hablé desde el principio, el uso en biomedicina de los componentes de los venenos. Caracterización clínica de los venenos. Me involucré en esto, hicimos una publicación sobre qué se ha descrito desde el punto de vista clínico en Colombia, esos son los estudios que hay. Yo estoy en el Valle del Cauca, no se había hecho la descripción, me basé pues en más o menos 200 pacientes que he visto en estos 24 años, hice la descripción pues de todo lo que hemos visto, las características, sobre todo nos hemos basado en revisar cuáles son los que producen más edema, cuáles producen más fitenas, cuáles producen más trastornos hemorrágicos. Hemos encontrado que las especies distintas de víboras, todos tienen comportamientos distintos, basándose en la composición del veneno, los porcentajes, hay formas de descripción distintas del accidente ofídico. La fasciotomía se ha sido pues voy en contra de la fasciotomía, eso, como les decía, el proceso digestivo, el proceso que tiene el envenenamiento es un proceso digestivo, basta con quedarse quieto el paciente la mayoría de las veces, utilizar el suero antiofídico y esperar. Hay daños musculares por proteasas, hay daños de la coagulación, hay daños locales de los músculos, de los nervios,
de los vasos sanguíneos, y entonces viene la fasciotomía haciendo una transposición o un surrogado de las guías para hacer fasciotomías que son para fracturas de tibia. Esto es un proceso digestivo, estos los tejidos están absolutamente frágiles. Cada vez que se hace una fasciotomía, el paciente, su hospitalización, su morbilidad y su mortalidad crece. Entonces, basado en esto, estructuré este artículo que lo publiqué el año pasado y curiosamente me escribió uno de los hombres más importantes del mundo, me sentí muy, muy feliz con esto, que es Brian Fry de Australia, y me dijo, ese es el artículo más importante que se ha escrito en las últimas décadas. He tratado de decir lo mismo y usted lo dice con gran altura. Yo lo felicité y me puse muy contento. Lo publiqué pues en esta revista. Y ahí di mi opinión. Estas son las referencias bibliográficas de las descripciones clínicas, he hecho descripciones clínicas de la coral, del micrurus nipartitus, he tenido pacientes, aquí los beneficios rápidos del suero antiofídico, fascias elapídicas que rápidamente hemos podido sacar al paciente a flote. Eso se describió ahí. También hice la descripción de un paciente con hidrofis claturus, hice esta revisión con mis amigos Santiago Castaño y Fernando Castro, biólogos PhD, formados en Chicago. Son mis amigos acá, donde hablamos de estos temas y creamos un grupo que llamamos de ofidiotas, no de ofidiólogos, sino de ofidiotas. Esta serpiente es la serpiente marina. El doctor Rodrigo Ángel me regaló esta serpiente muy difícil porque está en pleno mar, pero una que encalló en Buenaventura, se la dieron a Rodrigo Ángel. Rodrigo Ángel ya tiene 90 años y me dio por regalar todo y me mandó esta serpiente por correo, curiosamente. Organizó una bolsa ahí con formol, la cosa más impresionante. Aquí llegó muy bien y pude tomar estas fotos. Esta serpiente tiene en la cola remo para poder nadar. Y esta encallada es de la mar. El estudio de los venenos, Venómica Colombia ha contribuido en publicar la venómica de las serpientes venenosas nuestras. Aquí pues esto ya es más científico de cómo se sacan las proteínas, electroforesis, la forma como se separan los aminoácidos, bases de datos internacionales para saber la proporción exacta de cada uno de los componentes del veneno. En esto nos involucramos y por allá pudimos hacer un trabajo al respecto que fue de una serpiente, una botorcofia, que pudimos hacerle genómica en la Universidad del Valle, una serpiente que en el laboratorio mordió a Fernando Castro y bueno, pudimos estudiar y yo creo que es la que está aquí en la esquinita de abajo. Bueno. Estudios de antivenenos, antivenómicas, los que están liderando esto es la Universidad de Antioquia. Tiene unos trabajos impresionantemente buenos en este sentido y el de etnobotánica. Lo que les decía, el uso de biomedicina de los venenos está basado en las propiedades biológicas. Como les decía, las víboras inmovilizan la presa por sedación, por betaneurotoxinas, bloqueantes de canales iónicos, producen parálisis a través de toxinas, tanto presinápticas, que son las alfa-neurotoxinas, presinápticas son beta-neurotoxinas, que son las de la cascabel, y las toxinas de 3 dedos o alfa-toxinas, que son las que bloquean el receptor de la acetilcolina en la placa neuromuscular, como son los micrúridos, entre ellos pues las corales. Pues miren que vamos viendo para qué pueden servir: relajantes musculares, sedantes, analgésicos, efectos biológicos letales. Acuérdense que el veneno, la segunda fase es matar su presa, entonces les generan un shock, hipotensión, y ahí vinieron pues el estudio de los inhibidores de la ECA, hay un premio Nobel en eso. Efectos en la coagulación, tanto para estudiar la cascada de la coagulación, porque tiene factores procoagulantes y anticoagulantes casi que bloqueando o activando cada uno de los factores. Esto permitió el desarrollo, por ejemplo,
el tiempo de la víbora de Russell, que nos sirve un activante del factor 10, que nos sirve para el diagnóstico del síndrome antifosfolipídico. Y los procesos de digestión externa, hay serpientes que producen más edema, daño tisular, miotoxinas, fosfolipasa 2, dermonecrosis. Hay unas que desprenden las células de la matriz extracelular porque actúan sobre las integrinas, y entonces esos venenos se llaman disintegrinas, son partes de las metaloproteasas, y la están estudiando en este momento arduamente para el desarrollo de medicamentos antimetástasis. En la célula maligna se pega a las estructuras extracelulares a través de integrinas, moléculas de adhesión, y estas serpientes son ricas en disintegrinas. ¿No? El humano tiene 22 integrinas y se han descrito más o menos unas 14 disintegrinas. Otros efectos del envenenamiento curioso. Por ejemplo, ¿qué hace un factor de crecimiento neuronal en el veneno de una serpiente? Un estudio, siempre es buscando factores de crecimiento neuronal para buscar una solución del daño neurológico. Y esto se estudia bastante. Otras acciones curiosas sobre la coagulación, actividades insulinotrópicas, sobre motilidad, aumento de motilidad espermatozoide para infertilidad. Y como reumatólogo, pues estoy interesado en saber qué componentes tienen que ver con el sistema inmunológico. En eso, pues, hemos desarrollado acá, este fue otro trabajo que hicimos sobre las aplicaciones de los componentes de venenos de serpiente para solución, sobre todo de autoinmunidad, que es lo que estudiamos nosotros. Hemos estudiado la crotaxina, un componente del veneno de la cascabel, y hemos logrado ver que produce inhibición de las células T, cultivos celulares de células T y de células B. Eso estamos en este momento encontrando resultados. Dosis, son estudios largos, costosos, pero ahí vamos. Hoy en día se han desarrollado cantidades de bases de datos que han permitido clasificar las últimas serpientes en forma muy rápida. Ya entramos en el siglo XXI, ya se saben en dónde están ubicadas. Todo biólogo que ve una serpiente, un pájaro, se localiza por su posición en dónde está y hace la descripción. Entonces, las serpientes pues no se escapan de eso, de ese estudio. Divulgación científica, Colombia ha divulgado mucho. Aquí está el libro de Rodrigo Ángel Mejía, lo tenía la biblioteca de la Universidad de Caldas. Yo, porque no tengo nada de ir a sustraer cosas que no son mías, pero esto lo fotocopié, pero yo era con ganas de tener ese libro. De pronto hasta quedarme con él se me pasó por la mente, pero ya lo devolví. Después ya el mismo doctor Rodrigo Ángel me lo regaló, porque es un libro demasiado importante. Los libros que el otro libro de Rodrigo Ángel, el libro de Rafael Otero, Las Guías, que fueron del Instituto Nacional de Salud. En fin, se han escrito muchos libros de divulgación. Este fue el de nosotros, el que hice con los amigos acá. Y bueno, de eso Colombia también ha participado. Estos autores son demasiado importantes, William Lamar sobre todo. Estos son unos libros gigantes, no están ahí, son 4.000 páginas, ilustración impresionante. Bueno, estos estudiaron todas las colecciones que habían, revisaron toda la bibliografía. Esto más que todo es ofidiología. Ofidismo hace referencia al accidente ofídico. Hay un capítulo, pero obviamente no profundizan en los venenos, sino en las descripciones de las serpientes. William Lamar nos revisó el libro, él sabe español, estuvo en Colombia como en los cuerpos de paz, ahora Colombia, y el personaje cuando estuvo revisando nuestro libro estaba en el oeste de Estados Unidos y nos mandó esta foto impresionante, jugando y con una cascada. Las publicaciones científicas basadas en PubMed, si uno pone estos dos, Snake y Colombia, pues se da cuenta que no es mucha la literatura que se tiene. Sin embargo, en los últimos años se va viendo, cada vez se hacen más publicaciones, Universidad del Valle, Universidad de Antioquia, algo de Bogotá,
algo de la costa. Traigo el caso clínico histórico, el caso de Givivi, hombre cívico, abogado, en octubre de 1968, tenía 58 años, esto lo saqué de la descripción del doctor Bernardo Campo, se ganó el premio de 20,000 pesos por su respuesta sobre el tema de los ovidios, porque lo hacía pues un experto en esto. Un niño llegó allá con una rabo de ají y se hizo, tontamente lo mordió, sabía que se iba a paralizar, creo que hizo hasta su testamento y se fue para el hospital a ver qué hacían por él. Tengo entendido que los internos con un ambú ahí lo ventilaban cuando ya se paralizó. Hacían cuadro de turnos de que interno iba de 2 a 3 de la mañana, de 3 a 4, hasta que llegaron con el pulmón de acero. El doctor Bernardo Campo pues debe tener mucha más precisión sobre esto. Esto es cuando hice el internado en Santa Sofía, ya estaba el pulmón de acero, que era ventilar el paciente por presión negativa con unos fuelles, una cosa cruel, impresionante, que se estructuró y salvó seguramente muchas vidas de la epidemia de polio. En esa época no había celular, los que divulgaban las noticias eran los radioaficionados, y me imagino que en Manizales los radioaficionados de ahí se comunicaron con los de Cali con los de Popayán, Popayán con Pasto, ahí llegó la información al Instituto Butantan en Brasil y se vinieron pues con el suero antiofídico para Givivi. Resulta que llegó el personaje con su suero antiofídico por la tarde o por la noche. Yo estaba muy niño, pero sí recuerdo en la radio que llamaban a la gente que llevaban, los que tenían automóviles, a iluminar la pista del aeropuerto de La Nubia para que aterrizara ese piloto que se prestó para llevar eso de noche. Entonces lo que le declararon en enero, la Aeronáutica Civil le quitó su licencia y el alcalde de Manizales pues lo condecoró con los máximos honores por lo que hizo por el personaje. Ahí por inteligencia artificial saqué esto, algo parecido a carros de esa época, un avión, tal vez un Piper. No sé si La Nubia en esa época estaba pavimentada, todavía estaba sin pavimentar. Un poquito de mis fotografías, creo que las serpientes tienen su belleza, uno hace fotos de aves y las puede publicar y la gente se las admira, pero uno pone serpiente y la gente se asusta. Entonces es mejor, pues, en sitios muy reservados, más científicos, pues, publicar uno sus fotos. Esta es de una rabo de ají, de la serpiente marina, la Dilophis platurus, su aleta. Esta es una cascabel, detalles de sus estructuras, de los dibujos que tienen. Esta es otros puntatus del Pacífico, un otros asper, una serpiente de pestaña, una cascabel nuevamente, otros atrox, y esta, creí que nunca la iba a fotografiar, es una lachesis acrocorda. El año antepasado estuve en Vallasolano pajareando y hablando con el guía, me dice, no me interesan las serpientes también, está saliendo una en el basurero, porque el basurero está lleno de ratas y hay una cebada ahí. Vamos allá a ver si le logramos tomar una foto. Estaba lloviendo terrible y fuimos ahí, pude tomar esta foto. Esta era mi cámara, por ahí la conservo todavía, análoga. Cuando estaba en La Dorada me llevaron una cascabel que la tuve unos días en mi casa. Los niños recuerdan, mis hijos. Ya tengo un hijo electrofisiólogo, imagínense eso. Y en esa época él se acuerda de que tuvimos una cascabel y que sonaba cada vez que nos arrimaba. En fin, esta es un viboresno. Tengo múltiples fotos en negativos y creí que eso lo tenía que eliminar. Esta es la cascabel que les comento. Pero ahora tengo una super cámara Canon, una de 650, le conseguí este lente micro y un porta diapositivas y las he podido rescatar. Estas son de esa época, 1989. Y esta es la cascabel que tuvimos. Para terminar este poema de Federico García Lorca, aquí, esta es una serpiente pues haciendo su desplazamiento, se llama derrapaje.
que van dejando unas huellas parecidas como a símbolos como árabes. Entonces dice él, el poema se llama Víbora. Me aparté del sendero donde estaba la víbora, escribiendo en el polvo, arabescos enigmas. Como negra embrujada por los rayos del sol, sentí sobre mi carne peso de escalofrío y un vago pensamiento de los hombres y Dios. Muchísimas gracias. Para nosotros un honor haberlo tenido con esta charla que es fabulosa. Dejo abierta el espacio para preguntas del público. Doctor Cañas. ¿Cómo está, Juan Manuel? Mucho gusto, doctor Cañas. No sabe el gozo con el que he escuchado su conferencia. Gracias. Yo soy urgenciólogo, trabajo aquí en La Dorada hace 8 años. Hemos hecho muchas revisiones de tema con el libro que usted es el autor, ¿sí? Me da mucho gusto verlo. Hemos tenido muchísimos casos de accidente ofídico aquí en La Dorada y con algunos, la mayoría de ellos muy exitosos. El único que yo recuerdo que no lo fue porque hubo un error en el pueblo, en Samaná, que lo remitieron mal y se demoraron mucho en traerlo y ya no hubo nada que hacer. Acabó en Santa Sofía, pero allá falleció. De resto, creo que nos ha ido bastante bien. Hemos tenido casos de anafilaxis al suero antiofídico y eso pues nos pone en un dilema de si se le pone o no se le pone, pero pues ya aprendimos a manejar esa situación. Me alegra mucho. ¿Qué guía tiene? ¿El libro este que mostré ahí? Sí, son las guías que con el ese doctor Rey Giraldo publicamos en una revista que se llama El Boletín Epidemiológico de Caldas. ¿O tiene este verde que mostré ahí? No, el verde. El verde, lo tengo. Todavía algunos que sí. Es que estamos tratando de hacer una nueva edición del libro, pero de pronto en vivo, yo no sé dónde lo puedo enviar, si alguien está interesado. Pues. Por supuesto que sí. Y estamos bregando a hacer un estudio de los últimos años con los accidentes ofídicos que tenemos aquí en La Dorada. Y bueno, pues si logramos tener alguna comunicación con usted para que nos oriente, pues nos gustaría mucho, doctor. Muchas gracias por la conferencia, la disfruté mucho. Allá con Vicente Arias escribimos hicimos una publicación de unos 40 casos, algo así. Sí, señor. Lo llevamos a un congreso incluso mundial yo hago parte más de la Asociación de Parasitología y Medicina Tropical que de Reumatología. Ya nos reunimos cada vez menos los que hemos tratado. Todos estos autores se han ido retirando o muriendo, ¿no? Ya viejos. Pero no veo como gente nueva y me complace mucho poderlo tener, pues, vincularnos y hacer de pronto estudios más descriptivos desde el punto de vista clínico, porque realmente, pues, no existe, no se publican, se conocen, hay gente de mucha experiencia, pero publicar no es un gen que tengamos metidos muchos. Entonces, podríamos de pronto organizarlo, claro que sí. Gracias, doctor. Muy amable, ya pues miraré por contactar con usted. Me disfruté mucho la conferencia. Muchas gracias. Gracias a usted. Feliz noche para todos. Muchas gracias por su atención.